En lo profundo de un bosque denso, donde la luz del sol apenas lograba atravesar las copas de los árboles, se encontraba una estructura que desafiaba al tiempo y al olvido, un hospital abandonado. La vegetación, salvaje y descontrolada, había reclamado el terreno que lo rodeaba, cubriendo los cimientos con hiedra y musgo, como si intentara esconderlo del mundo. A su alrededor, el silencio era tan absoluto que solo se interrumpía por el crujido ocasional de las ramas y el susurro del viento. Lucas, un explorador solitario, se adentró en el bosque guiado por una extraña mezcla de curiosidad y una inexplicable sensación de destino. Durante semanas, había investigado sobre el hospital, una institución médica clausurada en circunstancias misteriosas hace décadas. Las historias hablaban de pacientes que desaparecían, experimentos prohibidos y sucesos que desafiaban toda lógica. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido allí, pero todos coincidían en algo: aquel lugar estaba maldito. Cuando finalmente llegó al hospital, Lucas se detuvo a contemplarlo. El edificio, que alguna vez debió de haber sido imponente, ahora era un cascarón de su antigua gloria. Las ventanas, rotas y cubiertas de polvo, parecían ojos vacíos que lo observaban desde la penumbra. Las puertas principales, de hierro oxidado, estaban entreabiertas, como si lo invitaran a entrar. Una niebla espesa rodeaba el lugar, dándole un aspecto etéreo y perturbador. Con la linterna en mano, Lucas cruzó el umbral. El aire dentro era pesado, cargado de humedad y un olor acre que combinaba moho con algo más antiguo e indefinible. El sonido de sus pasos resonó en el vestíbulo, un espacio vasto que alguna vez debió de haber albergado una recepción bulliciosa. Ahora, solo quedaban restos de muebles destrozados, documentos dispersos y manchas en el suelo que el tiempo había desdibujado. Mientras avanzaba, la linterna iluminaba detalles que parecían contar fragmentos de historias olvidadas. Había grafiti en las paredes, pero no del tipo que uno esperaría. Eran inscripciones caóticas, con símbolos y figuras que desafiaban cualquier intento de interpretación. Algunos parecían retratar rostros distorsionados, otros, escenas de tormento que hacían que la piel de Lucas se erizara. A medida que se internaba más en el edificio, el silencio comenzó a llenarse de pequeños sonidos: el goteo de agua en algún rincón, el susurro del viento que se filtraba por las grietas, y de vez en cuando, lo que parecían ser pasos lejanos. Lucas se detenía cada vez que los oía, conteniendo la respiración mientras intentaba identificar su origen, pero siempre terminaban desvaneciéndose. Fue en uno de esos momentos de quietud cuando notó algo inusual: una puerta con el número 303. Aunque todas las demás puertas estaban desvencijadas o abiertas de par en par, esta permanecía intacta, como si el tiempo no la hubiera tocado. La pintura estaba descascarada, pero el número seguía siendo legible, y había algo en el que lo inquietaba profundamente. Lucas se acercó con cautela. Al hacerlo, una sensación de presión en el aire lo envolvió, como si algo invisible estuviera observándolo. Al posar su mano en la perilla, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Intentó girarla, pero la puerta no cedió. Fue entonces cuando lo escuchó, un murmullo suave, apenas un susurro, que parecía provenir del otro lado. Era un sonido hipnótico, incomprensible, pero que le llenó de una mezcla de miedo y fascinación. Decidido a descubrir lo que había detrás, Lucas retrocedió unos pasos y exploró los alrededores. No tardó en encontrar una escalerilla oculta tras un mueble caído. Bajó por ella, descendiendo a un sótano que parecía mucho más antiguo que el resto del edificio. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el suelo era de piedra desigual. La linterna iluminaba tarros de vidrio alineados en estanterías, cada uno con líquidos de colores extraños y sustancias que no podía identificar. En el centro del sótano había una mesa quirúrgica rodeada de herramientas médicas oxidadas. Había también un diario sobre la mesa, cubierto de polvo pero intacto. Lucas lo abrió con cuidado, descubriendo páginas llenas de anotaciones en una caligrafía desigual. Los textos hablaban de experimentos con pacientes, de intentos por prolongar la vida más allá de lo natural. Pero también mencionaban algo más: sombras que habitaban en los rincones del hospital, observando y esperando. Mientras leía, sintió que algo lo vigilaba. Alzó la vista y vio sombras moverse por las paredes, figuras vagas que parecían cobrar forma y luego desvanecerse.
La linterna parpadeó, y el corazón de Lucas se aceleró. Sabía que debía salir de allí, pero también sentía que había algo más que necesitaba descubrir. Al final del sótano, una puerta emitía un resplandor azul. Era una luz extraña, casi hipnótica, que contrastaba con la oscuridad del lugar. Las sombras parecían evitarla, retrocediendo hacia los rincones más lejanos. Lucas avanzó hacia ella, sintiendo que cada paso lo acercaba a un punto sin retorno. Cuando finalmente cruzó el umbral, se encontró en una habitación completamente distinta. Las paredes estaban cubiertas de paneles luminosos que pulsaban con una energía que podía sentir en su piel. En el centro, había una especie de cápsula transparente, y dentro de ella, algo que no podía describir con palabras. No era humano, ni animal, ni nada que hubiera visto antes. Era como si estuviera mirando una idea, una esencia pura encapsulada. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y un ruido sordo llenó la habitación. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y una voz, clara y profunda, resonó en su mente. No era un idioma que conociera, pero podía entender el mensaje: no debiste venir aquí. El tiempo pareció detenerse. Lucas sintió que su cuerpo era arrastrado hacia la cápsula, como si una fuerza invisible lo reclamara. Intentó resistirse, pero fue en vano. El último pensamiento que cruzó su mente antes de que todo se desvaneciera fue una pregunta que nunca tendría respuesta: ¿qué he desatado? Cuando despertó, estaba fuera del hospital, tumbado en el suelo del bosque. La estructura había desaparecido, y con ella, cualquier rastro de lo que había encontrado. Pero en su mano, apretado con fuerza, estaba el diario, como una prueba tangible de que todo había sido real. Sin embargo, al abrirlo, descubrió que las páginas estaban en blanco. Lo único que quedaba era el eco de las palabras que había escuchado, resonando en su mente como una advertencia eterna. Lucas nunca regresó al bosque, pero las sombras que había visto en el hospital comenzaron a aparecer en los rincones de su casa, en los reflejos de los espejos y en sus sueños. Aunque intentó olvidarlo, sabía que algo había cambiado en él, algo que nunca podría deshacer.